que ataca al procurador para la defensa de los derechos humanos, al Estado no lo fortalece, al contrario, descuidó al personal médico en el marco de la emergencia, y por eso tantos contagios en las personas que están no solo el personal médico, sino todos los que están en la primera línea de atención. Un Estado debilitado, en vez de fortalecerlo, lo debilitó porque le cerró 5 secretarías de Estado. Solo de ahí despidió 400 personas. No ha nombrado a los gobernadores, creo que 2 o 3 militares, pues son 14 gobernadores, que son importantes cuando se dan situaciones de emergencia. Lo que se ve es un gobierno caótico, un Estado debilitado, un sistema de salud debilitado, porque le quitaron $33.5 millones del primer nivel de atención de salud y cerraron estos familiares, creo que 17. Un Estado debilitado porque cerró 13 programas económicos y sociales que beneficiaban a la población de menos recursos, como agricultura familiar, entre otros. También le quitó recursos a programas como Ciudad Mujer, pensión básica. Esos son temas que lo hemos tocado. Ha iniciado un desmontaje de la reforma de salud y mucho dinero para el aparato militar. Y a los militares les dijo, bueno, utilicen la fuerza letal en el marco de la emergencia. Y también un presidente que dio un golpe de Estado el 9 de febrero. Es decir, y respetó la Asamblea Legislativa, allanó el recinto legislativo, militarizó la ciudad, acosó a la Corte Suprema de Justicia, la acordonó, movió francotiradores, medios aéreos, movió el ejército, ocupó con el ejército la Asamblea. Entonces no respeta la Asamblea Legislativa, insulta, denigra a sus opositores, levanta calumnia, utiliza la mentira como la principal arma de lucha política. Todo eso está demostrado, verificable. Cada vez que da una rueda de prensa, lo que uno ya sabe es que el presidente va a insultar y que su gabinete, que no delibera y que no tiene capacidad, va a decir sí, señor presidente. Entonces estamos frente a un Estado debilitado y malas relaciones del Ejecutivo con el resto de los órganos. Ataca al resto de los órganos. Y a nivel de la comunidad internacional, lo vemos también atacando el gobierno de Costa Rica, de unas declaraciones negativas sobre el gobierno en este tema del manejo de la emergencia allá en Costa Rica por lo del COVID-19, y fueron declaraciones falsas que provocaron una reacción de diputados y diputadas de Costa Rica. También ataca el gobierno de Nicaragua, un gobierno que rompió relaciones antes de la emergencia con el gobierno de Venezuela para reconocer a un presidente que se declaró como tal en una plaza, un diputado que se declaró presidente de oposición, que ya va de salida, ya no va a ser ni diputado. No fomenta buenas relaciones internacionales, ha atacado al gobierno de México. Entonces es un presidente peleado con muchos sectores internos, internacionales, y que no fomenta la buena relación, sobre todo en esta situación de emergencia que requiere del concurso de la nación alrededor de una determinada política para salir adelante. El otro rasgo que mencionábamos, que era la transparencia y no permitir las sociedades ilegales, bueno, ahí la nota es 0. Los casos de corrupción que han salido ya a la luz pública, que son, digamos, indicios, que lo ha sacado el periodismo investigativo, la población, son muchísimos. Acaba de salir otro ahora de una mascarilla que parece que es donada por Estados Unidos, que se han perdido, le dicen ventiladores. Los casos del Ministerio de Agricultura, los casos del Ministerio de Salud, funcionarios del gobierno con empresas o familiares de ellos con empresas que le venden al Estado, y el presidente permitiendo eso y tratando de ocultarlo. Esa es la realidad que tenemos, que expresa la falta de liderazgo. César, aprovechando que nos hablas de esto, incluyamos en el análisis la reciente interpelación al ministro de Defensa Francisco Merino Monroy por los hechos del 9 de febrero de este año. Sobre eso también quiero que escuchemos un audio con las declaraciones que dio el ministro el pasado 21 de junio cuando estuvo en la Asamblea Legislativa. Escuchemos el audio y luego seguimos conversando al respecto. Hay que recordar que el señor presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada y nosotros debemos obediencia y respeto en todas las órdenes que él nos diere, y no nos ha dado ninguna orden ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, el 9 de febrero no hubo ninguna operación militar en esta Asamblea Legislativa. Lo que se presentó fue un procedimiento mayor de la seguridad de nuestro comandante general, el señor presidente de la República.
y de la población que se encontraba en los alrededores. Después de haber escuchado este audio, César, ¿qué valoración haces de esas declaraciones del ministro en relación con el tema que estamos abordando en este programa? Bueno, el presidente de la República tiene su escolta presidencial. ¿Por qué el día que él ocupó la Asamblea Legislativa? Y hay que utilizar esa palabra porque él no fue invitado por la Asamblea Legislativa a entrar a ese recinto, a dar un informe, o porque lo hayan interpelado. No, él irrumpió violentamente con fuerzas militares y policiales en la Asamblea Legislativa. Si él tiene su escolta, ¿para qué movió a la Fuerza Armada? La Fuerza Armada no está para eso. La Fuerza Armada tiene como función defender la integridad territorial, una institución que tiene que ver con la defensa del Estado Nacional ante una posible agresión externa. Y eventualmente, si la Asamblea Legislativa lo considera, le dan funciones de seguridad pública. Pero eso es ante una situación muy específica. La Asamblea no le dio esa atribución. Entonces, irrumpió la Fuerza Armada con el presidente en la Asamblea Legislativa. Si eso es un operativo militar o no, es un asunto de tecnicismo militar que no resuelve el problema que está planteado. Movió tropas, movió a la Fuerza Aérea, se movió, pusieron francotiradores, ocuparon la Asamblea. Eso no es un operativo militar. Pero sea o no lo sea, lo cierto es que acompañó al presidente de la República, el ministro de Defensa y las tropas del Ministerio de Defensa acompañaron al presidente de la República, le dieron el respaldo al presidente de la República para ocupar la Asamblea Legislativa, y el presidente estuvo a punto de disolver la Asamblea. Duró 15 minutos sentado en el sillón del presidente de la Asamblea y dijo que iba a anunciar una decisión. Y dijo, bueno, aquí van a ver quién manda. Voy a apretar tal botón. Eso es un irrespeto. Los diputados no se pueden meter en la Casa Presidencial forzando portones, ni se pueden meter en la Corte Suprema de Justicia, ni los magistrados de la Corte Suprema en Casa Presidencial o en la Asamblea. Los órganos del Estado son independientes. Entonces, esa es una irrupción violenta que ha sido calificada como un golpe de Estado por la mayoría de abogados y de abogadas del país. A mí me parece bastante elemental, sin ser abogado, que le dio un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Por 15 minutos, no lo pudo consumar. Ahora, el ministro de Defensa dice que es obediente, que la Fuerza Armada es obediente a las órdenes, digamos, del presidente. Bueno, nosotros queremos que la Fuerza Armada respete el poder civil. En eso estamos de acuerdo. Debe respetar el poder civil. Pero el presidente de la República no debería impulsar a la Fuerza Armada a cometer una ilegalidad. Y se le empuja a cometer una ilegalidad. El ministro de Defensa no debe permitirlo. El ministro de Defensa debió decirle al presidente de la República: ocupar la Asamblea Legislativa es un acto ilegal, es un golpe de Estado, señor presidente. Yo no estoy de acuerdo, porque él es deliberante, él tiene un cargo político, no es una persona apolítica, y él le debe lealtad a la Constitución de la República, más que al presidente, a la Constitución. Y si el presidente lo quiere empujar a una acción ilegal, entonces que renuncie y lo denuncie. O sea que fue cómplice de un golpe de Estado encabezado por el presidente de la República. Estamos de acuerdo en que el culpable mayor es el presidente, pero el ministro también es responsable, y también el de seguridad y el jefe de la Policía Nacional. Entonces está pendiente también que se interpele a esos funcionarios y ojalá que lleguen al presidente Bukele. Una situación sin duda muy delicada, César, que una fuerza armada que está para proteger la soberanía nacional del país se preste también a este tipo de órdenes que da el pasado 9 de febrero el presidente Bukele, y que son órdenes prácticamente arbitrarias y de violaciones a los derechos constitucionales. Me quedo hasta allí. Y para profundizar un poco más en el tema que hoy abordamos, les invitamos a nuestro espacio en el que explicamos de manera sencilla y clara algunos conceptos. Nuestra cápsula Desgranando Palabras. Escuchemos. Desgranando Palabras. Dirigente. Desde la concepción de educación popular, la persona dirigente surge en el seno de las organizaciones sociales y populares. La persona dirigente es reconocida como tal, no es electa.
es la que conduce, la que elabora, es la imagen y semejanza de la organización y viceversa. Trabaja de forma colectiva, pero desarrolla bien las tareas individuales. Entre las tareas de la persona dirigente están: estar junto al pueblo, elegir un polo de la lucha de clases, saber dónde llegar y aportar al trabajo organizativo, saber cómo democratizar las tareas, compartir y repartir el poder, tener propuestas adecuadas, justas o necesarias para avanzar, y formar a través de la práctica a otras personas de la organización. Desgranando palabras. Ahí teníamos la segunda sección del programa Desgranando Palabras, y hoy fue el turno para la palabra dirigente, y escuchábamos también algunas de las tareas que como dirigente tiene una persona. Ahora, César, si el presidente Bukele no tiene esas características de un líder, entonces, ¿cómo se le puede llamar a esa forma de manejar el gobierno? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene eso para la población en general? Yo creo que el presidente de la República no es un líder, por lo que he estado comentando. Es un presidente autoritario que constantemente viola el Estado de Derecho y respeta a sus opositores, improvisa y tiene como arma principal la mentira. Creo que esos son sus rasgos. Y para la población eso es muy negativo, porque la gente no lo eligió presidente para que hiciera todo eso, sino para que trabajara en función de seguir mejorando los índices económicos y sociales, que mejoraron mucho en los últimos 10 años. Para dar un dato, la pobreza, que estaba en 40% de los hogares, en el año 2008 bajó al 26% en el 2018. Pero también hubo avances en salud, en educación, en otras áreas. Entonces la gente eligió a Bukele como presidente de la República no para que violara el Estado de Derecho ni para que hiciera todo esto que hemos señalado, sino porque quería seguir mejorando sus condiciones de vida. Y lo que tenemos en realidad es un retroceso, y las tendencias son peores, no solo por la situación general del país, sino por las características que ya señalamos del presidente. Improvisación, autoritarismo, violación de derechos son solo algunas características que hemos encontrado en el presidente Bukele. Obviamente, como lo decía César, esas no son características de un buen líder. Nos vamos a quedar hasta aquí, no sin antes cerrar el espacio invitándoles para que se suscriban en nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, y lo mejor de todo, pueden dejarnos sus comentarios o preguntas. Soy Edgar Rosales y esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Nos escuchamos en otra ocasión.